Una milicia de origen pakistaní, la Red Haqqani, es la nueva hipótesis de conflicto de los Estados Unidos. La ejecución de Osama Bin Laden dejó a los Estados Unidos huérfanos de su principal enemigo y privados del motivo central que mantenía en marcha la denominada guerra contra el terrorismo, justificando invasiones para expandir la democracia y bombardeos humanitarios. La ubicua red Al-Qaeda, que estaba en todas partes y en ninguna, está en retirada y su capacidad operativa desmantelada, según el secretario de Defensa, León Panetta, y las principales figuras del Pentágono. Pero ese vacío ya comenzó a ser llenado con una nueva amenaza para la seguridad de Estados Unidos y del mundo, la red Haqqani, de la que hasta hace unas semanas muy pocos, salvo los especialistas en terrorismo, habían oído hablar. Los medios de Estados Unidos, haciéndose eco de funcionarios del Departamento de Estado y de Defensa, iniciaron desde hace unos 15 días una intensa y concertada campaña mediática para introducir este grupo y los peligros que representa al público norteamericano y global. Los acontecimientos que dispararon la escalada mediática fueron una serie de espectaculares ataques registrados en Kabul desde los primeros días de septiembre de 2011, incluyendo los complejos donde se alojan la Embajada de Estados Unidos y el comando de las fuerzas de la OTAN y el asesinato del expresidente afgano Burhanuddin Rabbani. Esta ofensiva mostró la completa impotencia de las fuerzas invasoras, no ya para ganar la guerra en Afganistán contra las milicias talibán, sino para controlar la capital afgana luego de casi una década de ocupación. Washington acusó directamente a Pakistán por los ataques. Algo que no es nuevo, ya que las relaciones entre ambos países pasan por su peor momento luego de que comandos estadounidenses violaran la soberanía pakistaní para asesinar a Bin Laden en Abbottabad el 2 de mayo de 2011. El vínculo entre pakistaníes y estadounidenses ha sido tortuoso desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. En aquellos días, Washington lo elevó a la categoría de aliado indispensable en la lucha contra el terrorismo, sabiendo que sin la cooperación del ISI, la Inter-Service Intelligence, el servicio secreto pakistaní, nunca lograría controlar Afganistán, un país que Pakistán considera clave en su estrategia regional. Para obtener ese apoyo vital, compró la lealtad pakistaní con miles de millones de dólares en ayuda militar, lo que les permitió bombardear a discreción las zonas tribales de Pakistán con aviones no tripulados, sin que Islamabad elevara más que protestas formales destinadas a apaciguar su frente doméstico. Los estadounidenses nunca ignoraron la ambigua relación del ISI y el ejército de Pakistán con los talibán, una milicia que se formó en las madrasas pakistaníes. La diferencia es que ahora Estados Unidos está acusando abiertamente a Pakistán de impulsar ataques que han demostrado ser letales contra sus fuerzas en Afganistán, y la manera en que se están presentando estas imputaciones se parecen mucho a un preparativo para una nueva fase de la guerra AFPAC, como se conoce al conflicto, la invasión de Pakistán. Una jugada de altísimo riesgo en vista de que se trata de un país dotado de armas nucleares y que, en el ajedrez de esta parte de Asia, tiene como archienemigo a otra nación del club nuclear, la India. En este contexto, la red Haqqani aparece como la pieza central de cualquier justificación de ataque o invasión de Pakistán por tropas estadounidenses. Los Haqqani son una milicia de origen pashtún con base en Waziristán, una de las regiones tribales semiautónomas de Pakistán que tendría unos 15.000 combatientes. Se la considera asociada a los talibán, pero independiente de estos, una relación similar a la que habría mantenido con Al-Qaeda, proporcionando a ambos grupos apoyo logístico y operativo. Surgieron, al igual que Bin Laden, durante la guerra contra la ocupación soviética de Afganistán y de manera idéntica al saudita, recibieron apoyo logístico y entrenamiento militar de Estados Unidos a través de la CIA,
a tal punto que su líder, Jalaluddin Haqqani, llegó a visitar la Casa Blanca durante la presidencia de Ronald Reagan. La lista de ataques que Estados Unidos atribuye a la red Haqqani en Afganistán es muy extensa. Entre otros, incluye el envío en diciembre de 2009 de un atacante suicida a una base secreta de la CIA en Afganistán, quien logró detonarse dentro de las instalaciones, asesinando a 7 altos oficiales de la Central de Inteligencia, entre ellos los principales especialistas en la región. El 28 de junio habrían sido los responsables del asalto al Hotel Intercontinental, ubicado en el corazón de Kabul, donde se alojan extranjeros vinculados a las fuerzas de ocupación y funcionarios del gobierno afgano. También el asesinato de Ahmed Wali, medio hermano del presidente afgano Hamid Karzai, ocurrido el 12 de julio. Pero el mayor golpe vino el 12 de septiembre, cuando una docena de militantes atacó con cohetes y armas pesadas el cuartel central de la OTAN y la embajada de Estados Unidos en Kabul, en una operación que demandó a las fuerzas estadounidenses un combate de 20 horas para retomar el control de la situación. Para preparar el terreno a una eventual invasión de Pakistán, el Departamento de Estado anunció que en breve incluirá a la red Haqqani en su lista de organizaciones terroristas. With respect to the Haqqani network, we are in the final formal review that has to be undertaken to make a government-wide decision to designate the network as a foreign terrorist organization. But remember, we've already designated the key leaders. We have already, I did that some time ago to make it clear that the leaders of this organization fell under the foreign terrorist designation. El Centro de Combate contra el Terrorismo de la Academia Militar de West Point acaba de dar a conocer un detallado documento en el que presenta a los Haqqani como el grupo que permitió desarrollarse a Al-Qaeda. A lo largo de su historia, la red Haqqani ha operado e influido a los militantes a niveles locales, regionales y globales, y la menos analizada de estas dimensiones es su carácter global y el rol central que ha jugado en la evolución de Al-Qaeda y el movimiento de la Yihad global, sostiene el documento de West Point. La estrategia de Estados Unidos es presentar a los Haqqani no como un grupo de aguerridos militantes tribales refugiados en las montañas entre Afganistán y Pakistán, sino como una sofisticada red de alcance global, el verdadero poder detrás de Al-Qaeda y su reemplazo natural. Por eso, las conclusiones del documento difundido por el Centro de Combate al Terrorismo de West Point remarcan que la amenaza del terrorismo internacional no es y nunca ha estado representada únicamente por Al-Qaeda, ni ésta surgió de la nada, exhortando a que se corrija esta visión errónea, reconociendo a la red Haqqani como lo que siempre fue, el manantial de la yihad. Por su parte, el gobierno de Pakistán devuelve las acusaciones de Washington y recuerda que no fue el ISI, sino la CIA, la que alimentó y posibilitó que la red Haqqani sobreviviera y creciera durante estos últimos 30 años, y lanza veladas advertencias a la Casa Blanca sobre lo que podría ocurrir si prospera la idea de una invasión estadounidense a sus zonas tribales. Se trata de un juego peligroso en extremo que los integrantes del aparato permanente de seguridad nacional de Estados Unidos parecen dispuestos a jugar sin importar los costos. Hay quienes señalan que Pakistán entrevé desde hace tiempo esta posibilidad y por eso inició un acercamiento a China, país con el que comparte fronteras. La zona también compete a Rusia y a Irán, y ninguno de estos actores está dispuesto a aceptar pasivamente la hegemonía total con la que sueñan algunos en Washington. Vale la pena recordar que en estos días, el viernes 7, se van a cumplir 10 años de la invasión, del comienzo de la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Vale la pena recordar que los ataques a Afganistán eran en principio una respuesta a los atentados a las Torres Gemelas y que el objetivo era atacar a Bin Laden y Al-Qaeda, que eso después derivó en el derrocamiento de los talibán, que no era el primer objetivo, según lo que decían los propios estrategas de los Estados Unidos, y que después esto derivó en la ocupación de Afganistán. O sea, fueron 3 pasos diferentes. Si uno lee los discursos de la época, les aseguro que lo hice y minuciosamente, uno puede ver la evolución. Cuando uno piensa en la relación con Pakistán, que permanentemente Estados Unidos bombardea a través de aviones no tripulados zonas fronterizas dentro del territorio pakistaní, acá lo hemos mencionado en muchísimas oportunidades.
oportunidades, en el noticiero de Canal 7 también en muchísimas oportunidades. Son esas noticias que no aparecen en los grandes titulares, 20 muertos, 30 muertos, 5 muertos, 10 muertos de civiles. Y claro, el tema de Pakistán está íntimamente relacionado, como se planteaba acá. ¿Hasta qué punto esto es importante? Que el jefe de la inteligencia de Pakistán, Pashá, dijo que un ataque a Pakistán por parte de Estados Unidos sería inaceptable. O sea, no son palabras nuestras, no es una interpretación, se me cayó la viroma, no es una interpretación de lo que estamos viendo, es lo que dice el jefe de la inteligencia militar de Pakistán. O sea, esto realmente va muy en serio. O sea, que podría haber una nueva fase. Pakistán, de todas maneras, me parece que siempre fue un socio o un aliado incómodo, ¿no?, de Estados Unidos. Digamos, lo necesitó cuando el objetivo eran los soviéticos que estaban en Afganistán, pero siempre fue, digamos, como con un doble juego, porque recordemos que el que lo proveyó a Pakistán de la bomba atómica fue nada menos que China, o sea, el rival número 1 de Estados Unidos. Siempre Pakistán está en una situación de ambigüedad, y lo mismo pasa, como decía el informe, con el caso de la India, que en realidad en este momento, no en la Guerra Fría, pero sí en este momento, está mucho más cerca y podría ser un aliado mucho más lógico para Estados Unidos que el mismo Pakistán, musulmán, bueno, que vinculado con los talibanes, porque de hecho allí nacieron, allí se formó Osama Bin Laden, así que es... Recordemos que justamente la palabra talibán es el plural de talib, que es estudiante, y que eran estudiantes, como se señalaba en el informe, que habían estudiado en Pakistán y que además Estados Unidos, Arabia Saudita lo fomentaron para contrarrestar la influencia de la Revolución Islámica de Irán después del 79. O sea, ahí había un combate ideológico, teológico muy importante, hubo mucho dinero puesto en Pakistán para contrarrestar a la revolución iraní. Y bueno, le salió un monstruo que después lo comenzaron a combatir. Pero Estados Unidos ya hace 10 años que está en Afganistán, ¿eh? Mucho tiempo. Y bien empantanado que está, ¿no? Bien empantanado. Ahora, hoy, bueno, uno de los primeros que salió a criticar a esta nueva red Al-Haqqani es Mike Mullen, que era hasta ahora el jefe del comando del conjunto de Estados Unidos. Hoy renunció, mejor dicho, renunció hace unos días y fue reemplazado, ahora te digo por quién, por Martin Dempsey, que es el nuevo, entonces, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Lo que Mike Mullen directamente acusó a este grupo de estar aliado con y la ISIS, ¿no? La agencia secreta, el servicio de inteligencia. Por eso la respuesta del jefe de la inteligencia pakistaní, claro, planteando justamente esto. Bueno, vamos a seguir el tema. Como ven, el tema Afganistán-Pakistán es fundamental en el escenario geopolítico internacional y además lo venimos tratando desde que comenzamos este programa hace 6 años. Exactamente. Bueno, Pedro, ¿tenemos alguna...? Tenemos algunos mensajes, efectivamente. Ernesto de Mar del Plata: es desacertada la frase final del informe sobre Bolivia. Los indígenas se están oponiendo a modernizar Bolivia. Es una opinión. Luis de La Rioja dice que a veces los informes le parecen muy trotskistas. Igualmente el programa le encanta. Interesante, los trotskistas dicen que son poco trotskistas. Bueno, está bien, son opiniones diferentes. Sí.